¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en Semana Santa, así que un saludo fraterno, solidario. Es momento de descansar, de reflexionar. Muchas gracias por estar en sintonía de los canales de TVX, las plataformas digitales y también a quienes nos escuchan en radio La Clave. Quiero agradecer finamente la amabilidad de ver, de comentar sobre las reflexiones que planteamos desde este espacio de plataforma, que es un espacio abierto, plural, crítico, propositivo. Como estamos en el contexto de la Semana Santa, quiero plantearles la siguiente reflexión. Quisiera hablar un poco de las contradicciones que hay entre el hecho de que la mayoría de la población salvadoreña nos definimos como cristianos, evangélicos, católicos. Acaba de salir un estudio de la prensa gráfica, una encuesta que plantea una paridad prácticamente entre católicos y evangélicos. Hasta hace muy poco tiempo había una mayoría católica y una minoría evangélica. Ahora parece que se está nivelando la relación entre evangélicos y católicos. En todo caso, la mayoría de la población se plantea cristiana, evangélica, católica, o algunos, como su servidor, con una perspectiva más ecuménica, más abierta, más amplia. Entonces, la contradicción que hay entre el hecho de ser mayoritariamente cristianos, pero en la vida práctica, en la realidad social y en la necesidad que tenemos de hacer cambios profundos en este país, en lo económico, en lo social, hay algunas cosas que no cuadran. Hay una gran contradicción, entonces, entre ser cristianos y tener algunas prácticas, algunas realidades que son contradictorias, que son inconsecuentes con lo de ser cristiano. ¿De qué estamos hablando? Partimos de un supuesto. El supuesto es que los cristianos y las cristianas, se supone, comulgan con los principios de justicia, de paz, del amor al prójimo, la igualdad, la fraternidad, del rechazo rotundo a la violencia. Eso es ser cristiano en teoría, comulgar con todos esos principios, con todos esos valores. Pero en la práctica lo que tenemos es otra cosa. Entonces hay una cuestión. La cuestión es que si la inmensa mayoría de la población es cristiana, ¿por qué entonces tenemos, vamos a enumerar, tanta violencia? ¿Por qué tenemos tanta violencia? Si el ser cristiano es comulgar con la paz, con la fraternidad, con la no violencia, ¿por qué entonces en este país, amigos y amigas, tenemos todos los días crímenes atroces? Esta semana hemos conocido de crímenes repudiables. El ataque a un microbús del transporte colectivo, asesinatos terribles de una familia en San Martín, otra en Sonsonate. Todos los días contamos asesinatos. En algunos casos son masacres, cuando son asesinatos masivos. Todos los crímenes de las pandillas, los feminicidios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cristiandad que se supone existe si tenemos tanta violencia? Más allá de las causas estructurales de la violencia que tienen que ver con las desigualdades económicas, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con los valores cristianos? ¿Y por qué entonces tenemos tanta violencia en todos lados? La violencia doméstica, la violencia pandilleril en las colonias, la violencia en las calles entre los automovilistas. Entonces,
¿Por qué tenemos tanta violencia si somos mayoritariamente cristianos y si lo cristiano tiene que ver con la no violencia? ¿Por qué tenemos tanta desigualdad? Esa es la otra realidad que contrasta con el supuesto de ser cristiano. ¿Por qué tenemos tanta desigualdad? Voy a dar un dato. Según la organización Oxfam, en El Salvador 160 millonarios, deben haber algunas millonarias también, la mayoría son hombres, pero deben haber algunas mujeres. 160 millonarios y millonarias en El Salvador acumulan el 87% de la riqueza. Seguramente estos 160 millonarios se han de definir como cristianos. 160 personas controlan el 87% de la riqueza en este país. Es una desigualdad espeluznante. Significa que el resto de la población, los otros 6 millones de la población, entre todos tienen el 13% de la riqueza. Y 160 súper ricos, mega ricos, grandes empresarios, oligarcas en el país, controlan el 87% de la riqueza. ¿Por qué un país tan cristiano tolera estos niveles inaceptables de desigualdad? Y que es causa de todos los problemas que tenemos, fundamentalmente la violencia. Entonces, ¿por qué toleramos esta desigualdad? ¿Por qué hay tanta evasión fiscal? ¿Por qué grandes empresas, grandes empresarios se evaden? Un cristiano debería pagar sus impuestos, pero en el país, según la UCA, 1.500 millones de dólares al año en impuestos no los pagan las grandes empresas. Según el Ministerio de Hacienda, es más, Hacienda habla de 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué tanta desigualdad y por qué estos sectores pudientes son tan insensibles siendo cristianos? ¿Por qué no pagan los impuestos? ¿Por qué se oponen a una distribución más equitativa de los ingresos? ¿Por qué se oponen a incrementarle salarios a la gente trabajadora? ¿Por qué se oponen a una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más, si ese es un principio cristiano? Tercera cosa, ya llevamos violencia, desigualdad. Tercera cosa, ¿por qué tanta impunidad en el país? Si uno de los principios cristianos es la justicia, ¿por qué tenemos tanta impunidad? Si la justicia, la verdad y la reconciliación son dos principios cristianos infaltables. Y llegamos al colmo en este país cristiano de tener en la impunidad el magnicidio de un santo. El asesinato de Monseñor Romero permanece impune. Sus asesinos, que se definen como cristianos, ni siquiera se atreven a pedir perdón por el asesinato de Romero. Entonces, ¿qué pasa en un país cristiano donde debe haber justicia y lo que prevalece es la impunidad? La impunidad de todos los crímenes, de la violencia cotidiana que tenemos en la actualidad y de los crímenes históricos cometidos antes y durante la guerra civil. Entre ellos, insisto en el caso de Monseñor Romero porque es el colmo. En un país mayoritariamente cristiano está impune el asesinato de un santo. Cuarta cosa, deterioro ambiental. ¿Por qué tenemos tan deteriorado el medio ambiente en este país mayoritariamente cristiano? Si cuidar la creación, no vamos a entrar a la discusión aquí entre la teoría creacionista y la evolucionista, pero como estamos en la perspectiva cristiana, vamos a dejar de lado el debate científico, pero desde la perspectiva cristiana, el ecosistema, la casa común, la creación de Dios, tenemos que cuidarla. Entonces, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, cuidar los ríos, cuidar el aire. ¿Y por qué tenemos entonces, como cristianos, que deberíamos cuidar la casa de todos, la casa común, la creación, la tenemos tan deteriorada? Diputados que se definen cristianos ni siquiera quieren aprobar una ley para proteger el agua. Diputados y diputadas que se dicen cristianos no aprueban una ley para prohibir los agrotóxicos. Empresarios que se dicen cristianos contaminan el agua. Empresarios que se dicen cristianos
abusan del recurso hídrico, aún sin tener una ley formalmente privatizadora, abusan de los mantos acuíferos, están secando los mantos acuíferos en el país. Entonces, las empresas constructoras que sus dueños se dicen cristianos, no les importa destruir el ecosistema, terminarse el agua, generar problemas ambientales. Entonces, hay un gran problema. Y para terminar, el quinto problema anticristiano en un país mayoritariamente cristiano es la falta de solidaridad. Tiene que ver con el relacionamiento que tenemos. ¿Por qué tenemos tanta insensibilidad, tanta indolencia, tanta indiferencia y tan poca indignación ante la realidad social que tenemos y poca disposición a cambiarla? Si la fraternidad, la solidaridad, el apoyo mutuo son principios cristianos, ¿por qué somos tan indiferentes en este país? ¿Por qué prevalece la lógica neoliberal del sálvese quien pueda? ¿Por qué no sentimos como nuestros los problemas de los demás? ¿Por qué no sentimos el dolor de los demás? Entonces, en un país mayoritariamente cristiano, donde debería haber fraternidad y solidaridad, somos indiferentes ante el problema de los demás. Entonces tenemos una serie de realidades: la violencia, la desigualdad, la impunidad, el deterioro ambiental y la falta de solidaridad, que son totalmente contrarios a la lógica cristiana en un país fundamentalmente cristiano. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Dos cosas: o el llamado a la conversión que hacía Monseñor Romero, el llamado a la conversión que él hacía, especialmente a las élites, a los sectores pudientes, a que depusieran de sus privilegios, a que renunciaran a la avaricia de concentrar toda la riqueza y que la compartieran con los demás, era un llamado voluntario que hacía Monseñor Romero. Entonces, o el llamado a la conversión de Monseñor Romero, o la otra posibilidad es el látigo de Jesús sacando a los mercaderes del templo. Esa es la otra opción, esa es la otra figura. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús llega al templo para celebrar la Pascua y con lo que se encuentra es con los mercaderes, los negociantes, los comerciantes que se han tomado el templo y han convertido el templo en un mercado. Y entonces Jesús arma un látigo y entra y saca a latigazos, a hacialazos a los mercaderes que se han tomado el templo. ¿Y cuáles pudieran ser esos mercaderes? La figura del mercader que se ha tomado el templo. ¿Cuáles son los mercaderes que ahora se han tomado el templo y que Jesús, látigo en mano, debería de sacarlos? Bueno, uno de esos mercaderes, voy a proponerles una lista, y la lista es incompleta. Ustedes piensen y agreguen a los demás que quieran. Primero, a los mercaderes que habría que sacar es a los funcionarios y a políticos corruptos, que no cumplen con su deber, que en vez de servir a la población, se sirven de la población, se sirven de los recursos del pueblo. Entonces aquí hay una gran lista. Magistrados, los 9 magistrados que absolvieron a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, los 11 magistrados que establecieron que los delitos de corrupción de 10 años atrás no se investiguen. Aquí está el fiscal general de la República, que favorece a exfuncionarios corruptos como Ana Ligia de Saca, mientras persigue con dureza a otras personas señaladas de cometer delitos menores, por ejemplo, las mujeres que tienen abortos accidentales. Aquí entran jueces que dejan libres a criminales, que dejan libres a corruptos. Entran alcaldes corruptos que no cumplen con su deber, ministros, presidentes, todos, ¿verdad? Todos, funcionarios y políticos corruptos.
¿Qué otros? Los empresarios evasores, los grandes empresarios que evaden impuestos, que se quedan con la renta de sus trabajadores y no lo dan al fisco, que se quedan con el IVA de los consumidores y no lo dan al fisco, que evaden el pago de otro tipo de impuestos, que se aprovechan de las leyes que fomentan la elusión para no pagar impuestos. Los grandes empresarios evasores. Tercero, deberían también ser sacados, cual mercaderes del templo, estos analistas y periodistas falsos que acomodan los discursos a sus intereses, a veces a sus frustraciones políticas o a los intereses de quienes los financian. Periodistas, analistas, medios de comunicación que le mienten a la gente todos los días, que distorsionan la realidad, deberían también de ser sacados como mercaderes del templo. 3, falsos dirigentes religiosos, los falsos profetas que se lucran de la religión, que promueven estas perspectivas espiritualistas, conservadoras, evasoras de la realidad y no perspectivas cristianas emancipadoras, liberadoras, que se lucran, que no pagan impuestos. Falsos dirigentes políticos y sociales que también actúan en función de sus intereses. Entonces ahí les dejo abierta la lista, porque el tiempo se nos acaba. Funcionarios y políticos corruptos, empresarios evasores, analistas y periodistas mentirosos, falsos líderes religiosos, falsos dirigentes políticos y sociales. ¿Cuál es la opción más adecuada? ¿El llamado a la conversión de Romero o el látigo de Jesús sacando a los mercaderes? Yo creo que el llamado de Romero a hacerlo de manera voluntaria no lo van a hacer. De hecho, a Romero no le hicieron caso. Las élites oligárquicas, en vez de obedecerle a Romero y convertirse y renunciar a sus intereses, lo que hicieron fue mandar a matarlo. Financiaron a los escuadrones de la muerte de D'Aubuisson para que lo mataran. Entonces yo creo que el llamado voluntario no funciona. Debe ser Jesús con el látigo en la mano. Y yo creo que el Jesús con el látigo en la mano, que puede sacar a todos estos mercaderes del templo, es el pueblo consciente. Es la ciudadanía crítica. Es la sociedad civil organizada. Es toda la población decente, honrada y trabajadora la que se tiene que rebelar contra esta gente, contra este status quo, contra estas prácticas anticristianas. Son todos ustedes y todas ustedes que están escuchando, que están viendo, que escriben, que comentan. Todos nosotros debemos ser el Jesús con el látigo y sacar a los mercaderes del templo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.